Nicolaya. Bien, buenas noches, señor, señora. Gracias por su sintonía. Esto es En Pocas Palabras, fortaleciendo familias, como siempre. Acá estamos a full, hablando sobre lo que más amamos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Un tema hoy apasionante. Me siento en compañía acá, bien acompañado. Ya le voy a presentar a mi entrevistado esta noche. Quiero saludar a la gente de la región que nos mira. Estamos en vivo por Canal 6 de Posadas. Gracias a la gente amiga allá. Jorge, gracias por abrirnos las puertas del canal. Estamos también ya saliendo en diferentes zonas de Paraguay, Bogado y Santa Rita, gente que nos ven en diferentes localidades. Eso es una cosa tremenda, la tecnología. Así que gracias por estar con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando sobre este tema, ¿dónde está Dios? ¿O dónde puedo encontrar a Dios? Ese era el tema que hablamos y nos quedamos con ganas de más, ¿eh? Y yo quisiera presentarle en esta noche a mi invitado, es Sebastián. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por poder estar acá contigo y como siempre compartiendo la palabra de Dios. Bien, espectacular. Gracias por estar con nosotros. Gracias por este tema tan apasionante que hay mucha gente, Seba, que se pregunta, ay, pero es como el tema, porque ¿dónde puedo encontrar a Dios? Sí. Mucha gente que se cuestiona, ¿no? Mm. Te ven de pronto fluir en una fe así tan apasionada, hablando de Dios tan, a veces eufóricamente. Y uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible verlo? ¿Cómo puedo encontrarlo? ¿Cómo relacionarme con él? Y quisiera que nos cuentes un poquito de esto, porque hay mucha gente que hoy, debido a muchas razones, ha dejado de creer en Dios. Han Mm. perdido la fe, han perdido de alguna manera la convicción o la creencia de que Dios existe, de que Dios está cerca, Mm. de que Dios les puede ayudar, de que Dios les puede sanar. Y queríamos un poquito hablar acerca de ese tema. Quizás usted que nos está viendo también allí, hace un tiempo quizás perdió la fe y dice, bueno, yo creo que, no sé, pedí, Dios no me escuchó. Yo creo que realmente esto es un mito. Seba, Sí, así es. ¿cómo Sí. es esto? ¿Por qué hay mucha gente que no puede ver o no puede sentir a Dios? ¿Qué vos pensás al Es- respecto? Mira, yo algo que yo siempre pienso es, o sea, muchas personas siempre me escriben o se me acercan y me dicen, Seba, ¿cómo es el tema esto de orar? ¿Cómo yo puedo orar? ¿Cómo puedo hablar con Dios? ¿Qué tengo que hacer? Porque, y algo que yo aprendí, todo lo que una vez cuando uno ve un edificio, siempre cuando algo ve algo grande, alguien ve algo grande, todo empieza de a poco. Todo Ajá. empieza con el primer ladrillo, pero antes del ladrillo, todo empieza en el corazón de un hombre, Ujú. en la mente de un hombre. Y hay algo que yo entendí, que cuando yo me empecé a acercar a Dios, yo me acuerdo que veía a los pastores o a los evangelistas por internet, por YouTube, que veía que predicaban y las personas se sanaban, se liberaban. Y yo decía, wow, yo quiero eso también. Y yo deseaba eso, pero todo empezó simplemente con decir, me acuerdo una vez un pastor de jóvenes, yo le pregunté, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que orar? ¿Qué tengo que decir? Y él me dijo, decía esta simple oración, me dijo, Jesús, enamórame de vos. Y me acuerdo que cuando yo empecé, lo único que oraba era eso. Me encerraba en la pieza y decía, Jesús, enamórame de vos. Y salía otra vez. Y eso era todo lo que decía. Y repetía eso. Y no sabía qué decir más. Y muchas veces las personas pensamos que hablar con Dios, estar con Dios, son un tipo de reglas o un montón de asteriscos que tenemos que completar. A ver, ya hice esto, ya hice esto. Sin embargo, como hoy estás escuchando, hablar con Dios, orar con Él, es simplemente hablar con Él. Ujú. Como yo estoy hablando contigo. Es como hablar como con una persona más. Ujú. Pero muchos dicen que no creer en Dios porque muchas veces no tienen esta conversación con Dios. Porque dicen que no creen y cuando uno no cree, la Biblia nos dice que ya son condenados ya. Ujú. Porque como también dijimos en el programa pasado en Posadas, que la única forma de creer en Dios es creyendo. Ujú. ¿Sí? O sea, parece medio loca la frase esta,
Pero no te queda otra. La única forma de creer en Dios Es, es creyendo. es poner el primer ladrillo, como dijiste. Claro, es poner el primer ladrillo. Ahora, yo estoy viendo mucha gente que está allí del otro lado diciendo, bueno, está bien, fantástico. ¿Cómo empiezo entonces? O sea, ¿cuál sería el primer paso que tengo que dar? Porque de pronto hoy hemos caído en esta sociedad que estamos viviendo, en el escepticismo. Es muy, muy fácil. La educación misma nos ha querido meter en esto de que todo es producto de la mente, que somos producto de una explosión, Sí, que en realidad Dios no existe. claro. Y nos han hecho creer de que somos animales racionales, ¿sí? Sí. ¿Cómo empiezo entonces? ¿Dónde sería el punto de partida? O sea, yo quiero creer, pero he perdido la fe, pero quiero empezar a creer. O sea, ¿qué tendría que hacer yo entonces en ese momento para decir, bueno, ahora, ok, mañana yo empiezo a creer, yo decido creer? Claro, mire, yo creo que seguir a Jesús y creer en Jesucristo y seguirle a Él, más que un sentimiento, es una decisión. Ok, eso le quería llegar. ¿Sí? Cuando uno espera sentir para creer, uno nunca va a creer. Porque con Jesús no funciona ver para creer. Con Él es creer para ver. Ok. Y eso es lo que el mundo trata de enseñarnos a nosotros. Si yo no veo que acá hay una taza, entonces yo no creo que acá hay una taza. Ujú. Y eso es lo que el mundo quiere meternos. Sin embargo, con Jesús es totalmente diferente. Con Él es creer para después ver. Ujú. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que no creen en Dios? Porque tratan de encontrarle a Dios y verle a Dios, Razonar a Dios, de dijiste. razonarle a Él Ujú. y ahí empezar a creer. Ujú. Tratan de buscarle a Dios o en el universo, o en la estrella, o que en esto, que no. Entonces, si Dios no le ve así, no, yo no puedo creer. Ujú. Porque la mente humana quiere ver para creer. Pasó con lo Necesita que... tocar algo, Claro, ¿no? necesita... Y hay un ejemplo muy claro en la Biblia que pasó cuando cuando Jesús resucitó, se fue y le dijeron a Tomás, Jesús resucitó y le dijo, no, hasta que yo no vea y ponga mi mano en su costado, toque sus manos, no voy a creer. Él decidió no creer. Él decidió no creer. Ok, ahí estamos llegando a un punto Entonces, interesante. Entonces, fíjate, Jesús tuvo que tomarse el tiempo en ir con Tomás, Volver otra vez otro día, ¿no? volver otro día y decirle, Tomás, acá está. Ujú. Encima, yo me imagino, hasta es como una palabra vulgar decir, mira, hasta que yo no meta mi mano no voy a creer. Ujú. Porque él mismo en su mente se cerró y cuando pudo tocar a Jesús dijo, Jesús, sos Señor vos. mío y Dios mío. Y ahí la cara de Jesús yo me voy a imaginar, y claro que soy yo. Pero Jesús le dijo algo que hasta hoy es lo que nosotros tenemos que entender. Dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Claro, porque él le dice en un momento, ¿no? Porque me viste, creíste, le dice, ¿no? Claro, Y le dice, bienaventurados los que no vieron. Y esos somos nosotros. Claro. No vimos, no estuvimos en los eventos aquellos, pero Claro. sin embargo creímos. Esa es la gran diferencia. claro. En este caso sería yo más bienaventurado que los propios discípulos que vieron de primera mano y tocaron entonces, ¿no? Claro, y eso es lo que Jesús nos está enseñando. Él dijo, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Ujú. Entonces, muchas veces nosotros queremos poder verle a Dios para después creer. Ujú. Y estar con Dios O y sea que- tener una amistad con Él es totalmente diferente. ¿Será por eso la razón que la Biblia dice acá en el libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 6, se lo leo, dice así, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea que si yo me voy a acercar a Dios, la primera actitud que tengo que tener es decidir creer. Yo decido Claro. creerte, Señor. Claro. Aunque no te vea, aunque no te sienta, yo decido creer. Entonces dijiste algo, que la incredulidad es una decisión. Claro. Yo decido entonces no creer. ¿Por qué yo decido no creer? Eso quisiera que hablemos un poquito, porque para que mucha gente decida no creer, tiene que haber pasado algo o tiene que haber algo que haga que la gente, porque fíjate, vamos a decir, yo siempre digo esto, que hay que tener más fe para creer que somos producto de una explosión y de una mutación selectiva Claro. que para creer en un Dios amoroso que nos creó. Claro. Aparte, imagínate esto, estuve también leyendo y según la teoría del Big Bang, dicen que, o sea, todo fue creación de un error o de un accidente, boom, empezó el accidente universo cósmico. Ujú. y empezó todo. Entonces, ¿cómo te explican ellos? Te explican de la siguiente manera. Yo tengo un plato de agua, ¿sí?
En un plato tengo agua y pongo una gota de aceite en este plato. Y yo empiezo a girar el agua y de esa una gota de aceite se hicieron otras 10 del mismo tamaño. Y ellos entonces te dicen, mira, ves acá, una gota, ahora son 10. Y yo, claro, perfecto, yo creo eso. Pero ¿quién movió el agua? ¿Quién puso el aceite? ¿Quién movió el agua? Ajá. ¿Quién puso el aceite? Ajá. Entonces ellos te tienen para explicar, pero ahora hay muchas cosas que vos le vas a decir, pero igual van a encontrar algo. Porque como dice en la Biblia, Satanás para todo tiene un argumento. Él todo te va a argumentar. Siempre va a tratar de buscar algo en lo cual te pueda argumentar. ¿A qué te referís con eso de que siempre va a tener un argumento? Porque muchas veces nosotros vamos a estar con alguien debatiendo acerca de un tema así, pero Satanás siempre de alguna manera va a tratar de poner una mentira en tu mente o de poner un engaño, algo que te haga tropezar o que vos no creas de nuevo. Porque él sabe que él está vencido. Y ese es el gran problema. Satanás sabe ya que él ya cayó del cielo y no tiene más chance de volver. Entonces lo que el diablo quiere hacer es poder agarrar la máxima cantidad de personas y llevarla al infierno también. Ajá. El otro día me dijiste 3 razones por las cuales las personas deciden no creer en Dios. 3 razones que hacen que muchas personas de alguna manera se alejen de Dios o no puedan creer. Claro. Quisiera que me comentes eso porque me quedé impactado por eso. Esas 3 cosas. Claro. Yo creo muy firmemente esto, de que hay 3 razones por las cuales hay tantas personas que deciden no creer en Dios o que dicen que Dios no existe. Y yo creo que una de las primeras es porque estas personas están cegadas espiritualmente. ¿Sí? Ese es uno de los graves problemas que hay en el mundo. Que Bueno, las personas... Eso puede ser lo que el apóstol Pablo dice aquí, lo tengo abierto justamente, recién lo tenía en 1 Corintios, te lo leo. Esto es una de las razones. 1 Corintios capítulo 2, escuche bien, el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa eso? Y ahí vamos. Por ejemplo, alguien del mundo, o sea, me refiero cuando digo alguien del mundo, es cuando alguien que no cree en Jesús, ¿sí? Cuando te ve a vos entrar en una pieza, encerrarte y empezar a hablar solo, es decir, no, ese tipo está mal de la cabeza. Yo imagino muchas veces cuando vos estás orando, alguien tiene una ventana y pasa la gente y te ve ahí orando. Y dice, mira, este loco está hablando solo. Porque para tu mente, en tu mente nunca va a entrar y nunca va a poder entender cómo es Dios, qué es hablar con Dios. Es por eso que nos dice en ese versículo de que la única forma es discernirlo espiritualmente. ¿Sí? Okay. Entonces, la única forma de discernir espiritualmente es teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por ¿Sí? eso quizás el apóstol Pablo me va a decir acá que el Dios de este siglo, dice, encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa eso? Que el diablo de alguna manera cegó la mente para que no puedan ver, sería esto, para que no puedan ver a Dios, para que no puedan concebir a Dios. Y yo creo que una de las razones va de lo que dijiste recién, de que mucha gente anda queriendo percibir a Dios o tocar a Dios con los 5 sentidos. Y los 5 sentidos que tenemos ¿ya? Están preparados o habilitados para hacernos percibir el mundo natural. Claro. El mundo espiritual no lo podemos percibir con la vista, con el olfato, con el oído, con el gusto, sino que para poder percibir el mundo espiritual tenemos que hacerlo con el espíritu. Ahora, lo que me dijiste el otro día me gustó mucho, es que el espíritu de una persona que no conoce a Cristo está muerto. Entonces es imposible que yo pueda relacionarme con Dios. Entonces, punto número 1, dijiste que mucha gente no puede ver o percibir a Dios porque están cegados. Claro. Pues hay un versículo en la Biblia luego que nos dice que por más que vean, no van a entender. Y por más que escuchen, no van a entender. Ahora, O sea, por más que vos le muestres un milagro, claro, por más que vos le muestres un tipo que le falta un brazo y crezca el brazo ahí, sí o sí va a haber algo que Satanás va a poner en su mente para que no crea. Porque tratan de discernirlo con los ojos, con los oídos, con la boca, con los 5 sentidos, como estás diciendo. Sin embargo, el cristianismo, el creer en Jesús, no se tiene que discernir mentalmente, sino que se discierne con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, como yo te dije hoy, la única forma de creer en Dios es creyendo. ¿Por qué? Porque cuando uno le recibe a Jesús, ahí recién el Espíritu Santo mora en vos. Y cuando Él mora en vos,
empezás a entender lo Ok, espiritual. entonces punto número uno, mucha gente no puede percibir o no puede entender por qué, porque están cegados espiritualmente. O sea que Espiritualmente. al estar cegado espiritualmente es no tener el Espíritu Santo. Y Claro, no tener el Espíritu Santo significa que no soy hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer claro. para ser hijo? Y la única forma de ser hijo es aceptándolo a Jesús como tu único Señor y Salvador. No hay otra forma. La salvación no es por obras, la salvación no es por cuán bien vos te portás, la salvación no es por tu calificación del colegio, a cuántas personas ayudaste. La única forma de ser salvo es creyendo en Jesús. O sea que yo creo en Cristo, Claro. recibo a Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, recibo el Espíritu Santo, mi espíritu se activa y en ese momento dejo de Empezás a ser ver. un hombre natural y me convierto en un hombre espiritual. Espiritual. Que claro. empiezo ahí, recién con el Espíritu puedo percibir a Dios. Claro, por eso también hay un versículo que nos dice acá en 1 Corintios 2, 12, dice, pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios es su bondad ha hecho por nosotros. O en otras palabras, como el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios hizo por nosotros. Ok, bien. Entonces, el primer punto es ese. Muchas Estar personas- cegado. Estar cegado espiritualmente. ¿Sí? Sería algo así. Creo que esa fue la razón por la cual cuando Jesús se encuentra con Nicodemo allá en Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, porque él se presenta, era un maestro, era un fariseo, y le dice, Jesús, yo quiero ver el reino de Dios. Y Jesús le dice algo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Claro. Y Nicodemo le hace este planteamiento, pero ¿cómo tengo que nacer de nuevo? Tengo que volver a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre. Y Jesús le dice, no, nacer de nuevo del Espíritu. Es lo que estamos diciendo. Eso. El que está sin Cristo está muerto espiritualmente, Sí. no tiene vida espiritual, no puede ver a Dios, no puede escuchar a Dios y no va jamás a sentir a Dios. Claro. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, yo nazco de nuevo, recibo el Espíritu Santo y a partir de ese momento yo puedo llegar a relacionarme con Él a través del Espíritu. Claro, ¿Es eso lo que estás diciendo? Claro, por eso podemos concluir como punto final, el primer punto es que hasta que no recibas a Jesús, no vas a verle a Él. Entonces deja de tratar de buscar su existencia por medio de tus 5 sentidos y empezar a creer en Él. Y la única forma de creer en Él es con un arrepentimiento genuino. Darse cuenta de que nosotros somos pecadores, de que nosotros elegimos el mal y que tenemos que volver a la esencia donde Dios nos llamó a estar, en Jesús, en Cristo, en la palabra de Vamos a Dios. hacer algo. Dijiste, vas a decir 3 puntos, me Sí, dijiste. sí. El primer punto es que para poder percibir tengo que tener el Espíritu Santo. En cada uno de estos puntos, yo quisiera que hagamos una decisión. Dios le va a llevar una decisión ahora. Amén. Usted quiere ver a Dios, usted tiene que recibir a Cristo antes de poder seguir hablando. Sí. Y yo quisiera que le guiaras a aquellas personas que dicen, bueno, yo realmente quiero tener el Espíritu Santo adentro mío, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios se manifiesta en mi vida, quizás pueda ayudar a las personas Sí. para que puedan tomar esta decisión. Claro, mira, así como estamos hablando, esta decisión es una decisión que va a cambiar tu vida. Ahora, yo no te estoy diciendo que en el momento que vos hagas esta oración vas a sentir ¡buah!, que la puerta o el techo de tu casa se va a caer arriba tuyo. No, es una decisión. Así como vos decidís tomar un poco de agua, vos decidís creer por Jesús. Así que ahí donde estás, yo te invito a que vos puedas repetir después de mí y podamos hacer esta oración. Y ahí donde vos estás, vos le puedes decir, Señor Jesús, yo te doy gracias porque vos moriste por mí, dejo de tratar de entenderte y empiezo a creerte. Yo me arrepiento genuinamente de todos mis pecados y a partir de hoy te acepto como mi único Señor y mi único Salvador. Anotá mi nombre en el libro de la vida. Hoy quiero ser transformado. En el nombre de Jesús, amén. Si la persona hizo esa sencilla oración, quiere decir que ahora es un hijo de Dios. Así es. Ok, buenísimo. Ese es el primer punto. Claro. Me dijiste 3 cosas. Segundo punto, ¿por qué muchas personas no pueden ver a Dios? Hay mucha gente que sigue cuestionándose y sigue preguntándose, ¿por qué razón? O sea, la segunda. Yo creo que el segundo punto es porque están enojados con Dios. ¿Sí? Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes también, como el primero, también muy importante como el primero, es que muchos están enojados con Dios. ¿Cómo así? Porque, mira, hay muchas personas que cuando vos les explicás acerca de Dios, ellos te dicen, está bien,
pero si Dios era real, si Dios existe, entonces ¿por qué yo nací con esta enfermedad? Entonces ¿por qué nací sin este miembro? ¿Por qué mi mamá murió cuando tenía 5 años? ¿Eh? Eso es lo que más suele pasar entre las personas. Dicen, ¿y a mí por qué me pasó esto? Entonces si Dios era real y Él es amor, como ustedes dicen, entonces ¿por qué pasa esto? Entonces la persona de pasar a no creer pasa a tener odio contra Dios. Y ya él mismo empieza a odiarle a Dios. Y vemos, hay un ejemplo también, o sea, vemos la película esta que se lanzó acerca de Dios no está muerto, que pasó lo mismo con el profesor, que él decía, no, Dios no existe, no existe, hasta que un día un alumno se animó a decirle, ¿y por qué Dios no existe? Y él le dijo, me quitó todo lo que tenía, porque su mamá falleció cuando era chico. Y entonces el alumno le pregunta, espera, si te quitó todo, ¿cómo le odias a alguien que no existe? Claro. Entonces, uno de los graves problemas es que muchas personas están enojadas con Dios Ujú. por ciertas cosas que ocurrieron en su familia, en su vida, en su casa. Y saben que una vez escuché una forma de explicar muy bien esto y me gustó mucho. Acerca, no sé si nunca escuchaste a un alumno, hay una historia que cuenta que una vez un profesor estaba discutiendo con un chico y le dijo, Dios no existe. Ujú. Y el alumno se le quedó así, se paró y le dijo, está bien, profesor. Y le dijo, la oscuridad no existe tampoco. El profesor le miró, ¿cómo que no existe? Y no, la oscuridad no existe. ¿Y por qué no existe? No, y la oscuridad es la ausencia de la luz. Ujú. ¿Sí? Después le dice, y el frío tampoco existe. Entonces el profesor le queda otra vez mirando, ¿cómo que no? ¿Nunca sentiste frío? Le dice. Y le dijo, no, el frío es la ausencia del calor. Entonces, para muchos Dios no existe. ¿Por qué? Porque una persona sin Dios no tiene el amor de Dios. Entonces la maldad viene a causa de la falta de Dios. Y cuando uno no tiene a Dios, empieza a haber maldad en su corazón. ¿Sí? O sea que la ausencia de Dios puede traer temor, ansiedad, depresión, Claro. enfermedad, miseria, divorcio y todo lo que estamos hablando. Claro. Aparte vemos en Génesis, cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó todo el universo y cuando creó al hombre y a la mujer, Dios le dijo, mira, acá está el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Ustedes eligen qué quieren hacer. En ningún momento en la Biblia dice que Dios nos creó como robots, que nosotros tenemos que ser todos militares y todo el día. No, no. Dios nos dio algo que se llama libre albedrío, que nosotros Libertad. podemos elegir lo que queremos seguir. Vos podés elegir hoy si querés ser salvo, si querés seguir a Jesús, o vos podés elegir hoy si no querés seguirle. Cada uno tiene la decisión en su corazón y en su boca. Entonces muchos dicen que Dios no existe a causa de estas cosas. Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué tantas personas mueren? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Y eso es a causa de que el mundo le dejó afuera a Dios. Prácticamente lo pateó afuera del planeta. Claro, y cada día, cada generación lo están pateando más fuera del planeta. ¿Cómo? Aprobando leyes que van en contra de la Biblia, aprobando cosas que a Dios le desagrada. Entonces, como nosotros sabemos, Dios es un Dios caballeroso. Dios en ningún momento va a venir y va a entrar en la fuerza en tu vida. Él va a tocar la puerta, como dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, Dios está a la puerta. Si vos querés escuchar que Él está tocando y ir a abrir, ya es tu decisión. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, dice la Biblia. Muchos oyen a Dios, pero no abren la puerta y se escapan. Entonces, muchos están enojados con Dios por culpa de lo que pasa, por culpa de sus situaciones. Pero Yo creo que Sí. como estás diciendo, había que aclarar eso porque hay mucha gente que de pronto esa parte de la injusticia, de los niños que mueren de hambre, de tantas guerras y cosas que hay en el mundo, cuestiona la existencia de Dios por eso, ¿no? Claro. Muchas veces me plantearon ese pensamiento, ¿por qué si Dios es bueno, permite? Y quiero aclarar eso. Yo creo que Dios, muchas veces esas cosas suceden y tiene que entenderlo de esta manera. No es que Dios quiera, es que Dios no puede cambiar esa situación. Claro. ¿Por qué? Porque Dios creó el mundo y le entregó el La llave. mundo al hombre como regente de este planeta. Se lo entregó y le dijo a Adán, vos sos el dueño, lo que pase aquí va a ser lo que vos decidas.
¿no? Porque cuando Dios crea al hombre, Dios le dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y tenga el hombre dominio. No dice tengamos dominio. Hubiera preferido yo que Dios diga eso. ¿Verdad? Pero Dios dijo, no, tenga el hombre. Sobre todo. Adán tomó esa autoridad, la pierde cuando peca y se la entrega a Satanás, y Satanás toma la autoridad y hace lo que quiere con el mundo. Entonces Dios solamente puede gobernar donde a Él le invitan para gobernar, ¿no? Donde Dios es invitado. Si usted hace lo que Él quiere y obedece y le dice, Señor, vení a mi vida, vení a mi casa, yo te entrego el control de mi vida, Dios entra, gobierna en ese ambiente y ese ambiente se produce en un pequeño rincón del Edén, Claro. donde hay paz, donde hay alegría, donde hay bendición. Claro. Pero si usted no permite que Dios gobierne, entonces va a gobernar Satanás y ahí viene el caos, ¿entendés? Entonces yo creo que muchas personas hoy de pronto están enojadas con Dios por eso. ¿Por qué? Porque estuvimos lejos de Dios, la humanidad estuvo lejos de Dios. Y la pregunta que hiciste, ¿no? ¿Por qué yo nací así? Bueno, Dios nunca quiso que nazcas así. El mundo está así como está porque el hombre fue que lo destruyó. Claro. Y se está destruyendo cada vez más, ¿no? Como dijiste, hay leyes que estamos aprobando, atentando contra los principios de Dios y nos va cada vez peor, ¿no? Claro, aparte, yo creo muy firmemente también esto, de que cuando Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6, Él dijo la siguiente manera, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. La primera petición fue venga tu reino. Y yo creo que en esto Jesús estaba queriendo decir que el Edén vuelva a la tierra. Claro. ¿Entendés? Que el Edén vuelva a las familias, que el Edén vuelva a las personas. Entonces, es nuestro trabajo hoy poder hacer de nuestra familia, nuestra casa, de nuestra iglesia y de tu vida, de nuestras vidas, un Edén. Claro. Eso que venga a tu reino significa entonces que el cielo Gobierna acá. descienda y gobierne en mi casa y en mi familia. Claro, entonces yo creo muy firmemente que Jesús nos dijo esto, que venga tu reino, Dios. Que otra vez el cielo gobierne acá en la tierra. ¿Sí? Entonces, Para eso vino Cristo en realidad. claro, para eso vino. Y también hay una pregunta que siempre me hacen también y me dicen, está bien, ustedes dicen que cuando alguien se acerca a Dios, Dios viene a gobernar y Dios empieza a traer paz. Entonces, si Dios existiera y Dios vino y vivió en sus casas y todo y está con ustedes, ¿por qué les pasó este suceso tan malo? Como conocemos personas que servían a Dios, eran fieles y un día fallece su hijo o fallece su esposa y vos te quedas, ¿cómo esto? ¿Entendés? Y muchas veces el mundo no entiende esto porque trata de entenderlo como estamos hablando hoy mentalmente. Y ¿saben qué? Muchas veces Dios hace cosas que nosotros acá en la tierra nunca vamos a entender. Porque saben que muchas veces Dios prefiere que nosotros podamos padecer algún dolor momentáneo acá en la tierra, que a causa de eso después nosotros nos quememos toda la eternidad en el infierno. Wow. Muchas veces Dios permite que vos pases por pruebas, por dolores aquí en la tierra, para cambiar tu carácter, para cambiar tu pensamiento, para cambiar tu forma de ser, en vez de que vos estés toda la eternidad en el infierno. Bueno, eso está fundamentado en la Biblia, lo que estás diciendo. Claro. Una y otra vez. Hay varios pasajes, ¿no? Dios dice, mis caminos son más altos que los vuestros, ¿no? Altos son, Sí. no los van a entender. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Claro. Y dice todas las cosas, no dice algunas cosas. Todas. Todas las cosas, circunstancias que aunque yo no entienda en este momento, si yo sé que Él me ama, pues tranquilo, yo sé que vos estás haciendo algo, Señor, que yo Aunque no no lo puedo entendamos. entender, pero yo confío de que mi vida está en tus manos y de lo que me pase va a ser lo mejor. Dos cosas dijiste hasta ahora. Claro. Primero, mucha gente no puede encontrar a Dios, ¿por qué? Porque están cegados, su mente está cegada a causa de que su espíritu está muerto, o en otras palabras, está desconectado de Dios. La manera de conectarse es aceptando a Cristo, ya lo hicimos recién. Sí. Segundo lugar, dijiste que mucha gente no puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque están enojados con Él Sí. y en realidad han decidido no creer como un acto de protesta Contra o un Dios. acto de rebeldía contra Él. De alguna manera decir, ¿sabes qué? No quiero saber nada contigo y te voy a hacer la guerra. Cierto. Te voy a hacer la contra
¿no? Por mi de pronto frustración. Y se cerraron en sus se cer- pensamientos. han decidido no creer. Claro. Tercer lugar, ¿por qué hay mucha gente que no cree en Dios? Dijiste tres cosas que iba a decir. Hay una tercera razón. Sí, yo creo que la tercera razón es de que muchas personas no creen en Dios porque están en pecado y no quieren salir de ese lugar. A ver, ¿Y cómo podemos explicar esto? Una vez escuché esto que me tocó mucho. Dice que estaban contando en una película también, Dios no está muerto, dice que el pecado es como una cárcel, ¿sí? Es una cárcel, pero es como una cárcel tan linda, tan bien adornada, que vos no te das cuenta que estás en una cárcel, ¿sí? Entonces, ¿cómo es lo que hace el diablo? El diablo te pone en una cárcel, en el pecado, y vos estás atado, pecando, todo el día estás ahí atado, pero te adorna la cárcel con sillones, con una plasma, con todo lo que vos querés. todos los lujos. Todos los lujos, y encima, porque muchos dicen esto, espera, aquel que le sirve a Dios desde que nació, mira el auto que tiene, y yo que no mira la iglesia, mira el auto que tengo. ¿Entendés? Y muchos dicen, espera, los cristianos son todos pobres y mira yo. Entonces, el diablo, ¿qué hace? Muchas veces quiere hacer esto. Trata de meterte en una cárcel y que vos estés ahí tan bien acomodado que no te das cuenta que estás en una cárcel. Pero en el momento que vos empezás a ver y te das cuenta que estás encerrado dentro de una pieza cuadrada y querés empezar a salir, ahí es cuando Satanás se empieza a levantar. Y te empieza a tirar piedras, te empieza a tirar lo que sea para que vos no te vayas. O sea, podríamos decir que a muchos entonces el diablo les ha maldecido con bienes materiales para que se queden quietos y contentos. Claro, porque el diablo sabe muy bien que el hombre, nosotros somos, estamos formados del alma, espíritu y el cuerpo. Y el diablo sabe que nuestro cuerpo es débil, que nuestra carne es débil. Claro. Entonces, ¿con qué trata de atacarnos? A nuestra carne, poniéndonos cosas que nos van a desconcentrar del camino en el cual tenemos que ir. ¿Sí? Entonces, muchos no creen en Dios o no pueden creer en Él porque están tan metidos en el pecado y tan acomodados en el pecado que ya no quieren salir. O algunos tratan, como explicamos una vez, es como si fuera que están en un sillón y se sentaron y se pensaron a hundir en el sillón, y se hundieron, y cuando se dieron cuenta ya no pueden más salir. Aunque quieren salir, no pueden porque están allá metidos en el fondo del pecado. O sea que por más que yo desee, realmente no puedo salir. Claro, muchas personas les pasa eso. O sea que en realidad una persona me preguntó y me dijo, ¿por qué es que la gente tanto peca? Y la respuesta es muy sencilla, porque pecar da gusto. Claro. Pecar da gusto. Nadie cometería pecado si no tendría cierto saborcito. Lo cierto es que el pecado en un momento da cierto sabor, pero una vez que usted lo tragó te va a amargar el vientre de por vida. Claro. Entonces, las consecuencias, la obediencia, te va a enriquecer. Por eso dice el Señor, la Biblia dice muy clarito esto, que la obediencia te va a enriquecer. La bendición de Dios es la que enriquece, ¿no? ¿Y qué pasa? El pecado mata. Por eso la Biblia dice que la consecuencia o la paga del pecado es la muerte. Cada vez que yo peco, estoy muriendo a algo. Algo en mí está muriendo. Algo se va deteriorando y muchas veces no me doy cuenta, sí, porque estoy anestesiado por el supuesto o temporal sabor que eso me va ofreciendo, ¿no? Entonces como que me voy, de a poquito me va comiendo y no me doy cuenta, algo así sería, ¿no? Claro. Aparte, yo creo que Satanás es ¿cómo puedo decir esto? Es un tipo que solamente roba ideas, porque él no es creativo. Y todo lo que hace Satanás es robarle las ideas a Dios. Porque una de las cosas que Dios quiere con nosotros es que nuestras generaciones sean bendecidas. Y lo que Satanás también copió de Dios es que las generaciones sean maldecidas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él quiere que vos peques ahora para que tus hijos ya nazcan con una maldición. ¿Sí? Entonces Satanás siempre trata también de apuntar a las generaciones. O sea que no busca solamente destruirte a vos, sino que busca destruir a tus hijos. Claro, Satanás ya quiere que tus hijos ya nazcan con una atadura espiritual. ¿Sí? Que tus nietos ya nazcan así. Porque él sabe que si ya de chiquitito nacen así, ya después va a ser peor. O tocarlo lo más
precoz posible, de lo más temprana edad, Claro. para dañarlo, ¿no? Claro, y lo que Dios quiere es que nosotros podamos bendecir a nuestras generaciones y podamos romper toda maldición generacional, podamos romper toda iniquidad y nuestras generaciones sean benditas, ¿sí? Nuestras generaciones puedan ser prósperas y que nosotros podamos permanecer en la presencia de Dios. Por eso todo lo que el diablo hace es copiarle la idea a Dios, porque Dios es el Dios creativo. Bueno, eso fue lo que dijo Jesús acá en Juan 10:10. Él dijo, Jesús dice, el diablo vino para robar, matar y destruir. Ese es su plan. Claro. Robarte tus años, robarte tu familia, robarte tu salud, matarte, ¿sí? Quitarte la vida y a lo último destruirte en el infierno. Ese es su plan. Hasta que Él no te vea quemándote con Él en el infierno por toda la eternidad, a vos, a mí y a sus hijos, Él no va a parar. Claro. Entonces, pero Jesús dice así, Juan 10:10 dice, el diablo vino para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Ahora, ¿cuál plan se va a llevar a cabo? Si la vida abundante o la destrucción, eso ya va a depender de tu decisión. Claro. Dios no puede hacer nada. ¿Es Claro. eso así realmente? Dios no puede hacer nada para evitar que yo me vaya al infierno. ¿Es Claro. realmente así? Claro, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo vemos? Dice que Dios le dio libre albedrío al hombre, que es la libertad de expresión, porque Dios quiere que nosotros voluntariamente le adoremos a Él y No por imposición. claro, y decidamos creer en Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Es como que Dios te está invitando entonces, pero no te va a forzar jamás. Claro, ahí está la historia en la Biblia, cuando el hombre este que hizo una fiesta organizó y dijo, vayan a invitarle, dijo a su siervo. Y cuando fueron a invitar, algunos estaban ocupados, Se otros no. excusaron uno tras otro. Sí, otros no querían, no sé qué. Entonces, ¿sabes qué dijo Dios? Bueno, vayan e inviten a todos, no importa si son pobres. Y ellos fueron, y los que no tenían nada que hacer, aceptaron a Jesús. O sea, aceptaron a la invitación y fueron a la fiesta. Y muchas veces, por eso también es que Jesús dijo, yo escogí lo vil del mundo para avergonzar a los sabios, ¿sí? Porque muchos de los ateos dicen, y sí, los que son cristianos son todos unos ignorantes, son todos ahí unos que apenas viven. ¿Saben por qué? Porque muchas veces esas personas solamente creen y no tratan de entender. Sin embargo, cuando alguien ya cree y tiene unos títulos, ya es alguien con elocuencia, antes de creer primero, como le dice a su mente, no, yo voy a tratar de entender y después voy a creer. O sea, es al revés. Claro, y es al revés, es creer para ver. Es a eso lo que Dios nos está llamando a nosotros. Bien, Seba, yo creo que esto da para mucho. Hablar acerca de temas tan apasionantes como esto de la fe. Sí. Hoy frente a tantas cosas que estamos viendo, tanto pecado, tanta gente, tantas maldad. cosas tan crueles, tantas situaciones, mucha gente ha perdido la fe. Situaciones que el mundo está pasando, situaciones que el mundo está viviendo, que de alguna manera hicieron que la gente pierda la capacidad de creer. Es tiempo de volver a creer. Yo creo Así que es. nuestros países latinoamericanos están pasando por un momento muy sensible en el cual Dios nos está llamando a volver a creer. Y escuche esto, muchas veces la crisis es una herramienta que Dios ocupa para volvernos a mirar para arriba. Claro. Porque cuando nos va demasiado bien, rápido nos olvidamos todos de que Dios realmente quiere amarnos y tiene un propósito para nosotros. Sí. Inmediatamente, ¿qué hace Dios? Pues retira su bendición y entonces no nos queda otra alternativa que mirar para arriba y ¿sabes qué? Pregúntele a Dios si de repente esta crisis que te está pasando no es parte de un proceso que Dios está permitiendo en su vida para que usted pueda mirar para arriba y pueda decir, Señor, yo creo que estoy muy lejos de ti, creo que estoy viviendo mi vida independientemente de ti, es hora de volver a tus brazos, es hora de decirte, Señor, acá está mi vida, usala como tú quieras, conforme a tus propósitos y no a los míos. Sería algo así como eso, ¿no? Y claro, encima la Biblia nos dice también, dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro. Y eso es lo que nos está pasando. Ya la tierra, ya no existe eso que se llama el verdadero amor. Ya es todo algo superficial, algo por arriba, algo rápido, a causa de la maldad, a causa del Totalmente. pecado. Porque cuando uno peca, ¿sabes cómo me gusta comparar? Cuando uno empieza a pecar, se le forma como un callo espiritualmente. Ujú.
Y sí, ¿saben lo que es un callo? Te volvés Es como, cada vez más insensible, claro, es ¿no? como cuando uno tiene en la mano, como yo tengo acá por tocar la batería, me salen unos callos. Entonces, si yo agarro una aguja ahora y me clavo acá, yo no voy a sentir nada. Claro. Porque tengo un callo. Entonces, Dios viene y te habla, ¡pum! Pero vos no sentís nada, porque tenés un callo espiritual a causa del pecado. Entonces el pecado, ¿qué es lo que hace? Hace un callo espiritual en tu vida. Y por más que vos veas un milagro y Dios te habla así, no podés creer porque vos no vas a sentir nada. Es como yo que si yo ahora me clavo una aguja acá, no siento porque tengo un callo. Ya se mamó un callo de tantas veces que golpeé con el palito de la batería, se mamó un callo. De tantas veces que vos te golpeaste con el pecado, muchas veces se te armó un callo y no podés verle a Dios a causa de ese callo. Wow. Que te sale de lo espiritual. ¿Qué hacer para volver a ser sensible en ese caso? Y yo creo que el primer paso para volver a quitar ese callo es darse cuenta de que tenés un callo. Ujú. ¿Sí? Porque muchos no se dan cuenta de que tienen un callo espiritual. Yo me doy cuenta, miro mi mano y digo, wow, yo tengo un callo acá. Entonces lo primero es mirarse a sí mismo y decir, reconocer, Ujú. wow, yo soy pecador, yo estoy lejos de Dios, yo tengo un callo y necesito quitar ese callo. Ujú. Y el único que te va a quitar ese callo es Jesús. No hay otra forma. Nosotros vemos, no hay ninguna religión, no hay ninguna creencia, no hay nada que transforme las vidas como transforma a los que siguen a Jesús. Porque nosotros no queremos imponer el cristianismo en el mundo. Jesús no nos dijo a nosotros, vayan y impongan esta religión. Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos. Ujú. Nosotros queremos que ustedes, nosotros, podamos tener una amistad con Dios. Podamos quitar todo callo espiritual y podamos escuchar la voz de Dios. Rendirnos ante Él y predicar el Evangelio de Jesús. Wow, termino. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Escuche bien esto. Dice acá, Jesús hablando, dice muy clarito, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que usted no sintonizó este programa por casualidad. Yo creo que las circunstancias que estás pasando quizás sean parte de un plan divino. Y yo sí creo que en este momento, a través de este programa, Jesús está así. Está tocando la puerta de tu corazón. Y Sí. ¿hasta cuándo vas a correr? ¿Hasta cuándo vas a huir? Puedes huir todo lo que quieras. Hay mucha gente que va a huir toda la vida y al final de sus días se van a dar cuenta que en realidad tendrían que haber empezado por ahí. Y mientras más usted retarde su decisión de entregarle su vida a Cristo, más daño se va a hacer, más dolor va a acumular. Lo mejor que puede hacer es decir, bueno, Señor Jesús, ya escuché tu voz, ya está, ya sé que me estás llamando. Yo hoy decido entregarte mi vida o quizás hoy decido volver de donde nunca tendría que haber salido. Porque quizás en algún momento usted estuvo en comunión con Dios y usted perdió esa comunión con Dios y hoy necesita volver. Y tal cual como el hijo pródigo estaba allí, el padre con los brazos abiertos esperando, Dios quizás está hoy parado a la puerta de tu casa esperando para que te des la media vuelta y digas, Señor, yo vuelvo, yo hoy decido regresar a tus brazos y decido cambiar. Lo que más me gusta de esta historia es que cuando el muchacho decide volver, el padre estaba con los brazos abiertos y corrió a su encuentro. ¿Sabe qué? En esta noche Dios puede también correr a su encuentro y sanarte, restaurarte, perdonarte, cambiar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu vida entera, si se lo permitís. Pero tenés que tomar la decisión vos. Esa decisión nadie la puede tomar, es solamente vos y Dios que lo tiene que hacer. Gracias, Sebastián, por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros hoy. ¿Algo más que quisieras decir? Y yo no quisiera terminar simplemente con esto, es de que vos vas a poder huir toda tu vida, porque Jesús está a la puerta y llama. Jesús ya está, Jesús ya te puso la invitación. Si vos viste este programa hoy, Jesús acaba de tocar la puerta de tu corazón. Jesús ahora está tocando la puerta de tu corazón. Y la única decisión, lo único que te toca seguir es arrepentirte genuinamente, reconocer y tener un verdadero arrepentimiento, como dije recién, un arrepentimiento genuino y empezar a creer en Jesús. Y cuando vas a empezar a creer, vas a empezar a ver los milagros sobrenaturales de Dios en tu vida.
Yo he creído y Dios transformó mi vida. Totalmente. Y yo sé que si vos crees, Dios también va a transformar tu vida. O sea que es una cuestión de decisión. Así es, decisión. Qué bueno. Sí. Gracias, Sebastián, por tu tiempo. Señor, Gloria a señora, Dios. esto es en pocas palabras. Cada semana estamos hablando de un tema diferente, tocando temas que atañen a la familia, que atañen al matrimonio, a los hijos. Le quisiera hacer una invitación antes de irnos. Es para un seminario de matrimonio, renovación matrimonial, llamémoslo así. En el mes de, ahora este mes, queremos hablar en Ituzaingó, Corrientes, un retiro matrimonial muy interesante. Si a usted le interesaría participar, renovar sus votos, ahí están los teléfonos de la producción, el canal, póngase en contacto con nosotros, queremos darle más datos acerca de esto. Va a ser un tiempo muy lindo para renovar esos votos, ese compromiso matrimonial y volver a empezar, si es necesario, quizás tenga que volver a empezar, se puede. Se puede, usted puede volver a empezar. Gracias por su sintonía, Dios le bendiga, será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias, Sebastián. Gracias. Gente. Gracias.